Bienvenidos todos. Les damos la bienvenida a esta hora del día a la familia, a los amigos, a todos aquellos a quienes nos acompañan desde otros lugares, como Estados Unidos o España, y también en otras ciudades de Colombia. A quienes tuvieron la oportunidad de conocerle y le llamaban Don Luis, Don Jairo, Jairito, Señor Buitrago, o como lo llamábamos en su círculo más cercano gracias a sus nietas, Papayo o Papao. A quienes conoció, compartió, saludó o tuvo algún vínculo, les damos la bienvenida. Una bienvenida especial a mi madre, a quien fue su esposa durante aproximadamente 50 años. Una bienvenida especial a mi madre. Estamos aquí celebrando la vida de quien tomó la decisión de formar una familia junto con mi mamá y poner a Cristo como su guía en toda su vida desde muy joven, y del cual quedó un símbolo en su brazo izquierdo, señal de su compromiso con el Señor, y que le recordaba constantemente que su vida estaba anclada en la roca firme que es Cristo.
Estamos aquí para recordar sus risas, sus chistes, su manera de trabajar y colaborar siempre con su espíritu optimista, o a veces un poco pesimista, pero siempre, siempre un deportista. Estamos aquí para seguir su legado que nos anima a tomar decisiones firmes y a ser disciplinados en el trabajo y en la familia. Mi papá fue un vivo ejemplo de que la disciplina, tarde o temprano, vence al talento. Todos vimos sus talentos e ingenio, entre los cuales se destacan la manera de reparar las cosas de la casa hasta dejarlas aún mejor de lo que estaban. Su organizada manera de llevar sus cuentas, sus cosas, era en definitiva una persona supremamente organizada. Muchos de nosotros cantamos con él sus tonadas en la guitarra, su afición por la música, la buena música colombiana y música de adoración al Señor. Podemos incluso no olvidar su terquedad también, su obstinación, su carácter fuerte y su templanza. Finalmente la vida le enseñó desde sus comienzos que todo no sería fácil. Sus enseñanzas no las podemos dejar de lado. A ser verdaderos, a ser honestos, disciplinados, juiciosos, obedientes a la autoridad y a nunca utilizar la violencia. Pero sobre todo, junto con mi mamá, nos enseñaron el valor de seguir a Cristo desde el mismo seno del hogar. Mi padre, sin saber griego, hebreo o arameo, tradujo la Biblia a la vida de nosotros, sus hijos, a sus nietas y a su bisnieta. Finalmente, querida familia y amigos, es verdaderamente un privilegio para mí y un honor iniciar en este acto simbólico y muy significativo de un hijo de Dios que se ha graduado con todos los honores de la escuela de la vida en Cristo. Bienvenidos todos. Quisiera también presentar al grupo que nos acompaña hoy en la música, los hermanos, el grupo dúo Hermanos Pulido, al maestro Carlos y Cristian en la guitarra y voces. Bienvenidos también. En esta hora, honrar la memoria de nuestro gran amigo, el hermano Jairo Buitrago, y saludar a toda la familia, los hijos, en el nombre del Señor Jesucristo, decirles que el Señor tiene el control de todo. Nuestro hermano y amigo ya partió a la eternidad. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces queda la familia, hay que luchar por nuestra salvación y queremos con estos signos honrar la memoria de él y dar fuerza a toda la familia. Todo es de mi Cristo, por él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, por siempre, amén. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, por siempre, amén. Profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh,
profunda riqueza de la sabiduría de Dios. Insondables sus juicios y sus caminos son. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenaba, sentí que la llenaba de tu santo poder. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que le das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo de dolor cenagoso, solo me conducía mi diario caminar. Mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino, y cambió mi destino por su senda de paz. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que le das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Voy a compartirles una pequeña historia, que es una pequeña biografía de mi papá. Para quienes de pronto no lo conocieron muy a detalle, de pronto puedan conocer algunos detalles un poco más íntimos. Esta historia se llama Un ancla, una señal, un pacto. ¿De qué sirve un ancla si no tengo por lo menos una cuerda? ¿Y de qué sirve una cuerda si no tengo un barco para anclar? ¿O de qué sirve todo esto? Un ancla, una cuerda, un barco, si no hay un viaje, un destino, un puerto donde llegar. ¿Un ancla será suficiente? Vamos a verlo. Para contar esta historia voy a empezar por el final. La última persona en compartir con papá fue Anderson. Él nos contó que unas horas antes de morir se estuvo mirando en silencio y con dedicación su brazo izquierdo. ¿Qué estaría pensando papá? Le preguntó con curiosidad si se le iba a borrar algún día su tatuaje. A lo que mi hermano le contestó que cuando llegara al cielo se le iba a borrar. Papá tenía un tatuaje, un ancla, así como la que tenemos todos hoy, en su brazo izquierdo, desde muy joven.
que se hizo, y cuando digo que se lo hizo es literal porque él mismo con aguja y tinta china se lo dibujó punto por punto, seguramente dedicando muchas horas y varias sesiones a esta tarea, y muy posiblemente motivado a hacérselo por ese primer amor y esos primeros pasos con el Señor, y su bautizo cuando tenía aproximadamente unos 15 años. Recuerdo vagamente de pequeño haber preguntado con esa curiosidad típica de niño y haber escuchado la historia de ese tatuaje muchas veces. Pero uno de pelado no le para muchas bolas a eso. La verdad, no habíamos descubierto el real valor y el significado tan grande hasta ahora. Esperanza de salvación. Eso significa el ancla para los cristianos de la antigüedad. Y hoy en día está muy vigente. El ancla que tenía papá. En Hebreos 6:19 nos exhorta a tener nuestra mirada en el cielo. No importa las tormentas que podamos afrontar, si ha sido depositada en Cristo, es segura. Ahora tiene todo el sentido. Papá fue un hombre humilde, de provincia, desplazado, un conductor de montacarga, sin estudios secundarios completos, pero con una sensibilidad a escuchar la voz de Dios. Dios le hablaba a través de sueños, y posiblemente a través de uno de ellos fue guiado para planear un largo viaje con una misión específica, de llevar su barco, su familia, al destino de la vida eterna, no solo pensando en él, sino para los de su casa, como lo dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Papá muy joven ancló, pues puso su esperanza en Cristo. Escuchó la voz de Dios, obedeció, y como señal de su pacto, y muy seguramente para que no se le olvidara, se lo tatuó en su piel. En su brazo izquierdo. ¿Para qué? Para tener siempre presente su tarea hasta sus últimos instantes de su vida. Siempre lo tuvo muy presente y muy claro. Y ahora último, en el mundo de las redes sociales, era su identificación. Recuerdo haberlo persuadido al momento de iniciar en el mundo del Facebook y el Instagram a colocar su foto de perfil, pero él no dudaba ni un instante en decir que pondría el ancla, su ancla. Un ancla no sirve de nada si no está amarrada a una cuerda, o en este caso a cuerdas, que en esta historia simbolizan la música. Papá aprendió a tocar guitarra desde muy joven, amante de la música popular de cuerda, bohemia pero también romántica. Esa faceta romántica seguramente fue su herramienta de conquista con mamá, con quien se conoció en la iglesia y con quien terminaría compartiendo más de 3/4 partes de su vida. Casi 50 años de matrimonio, 3 hijos y una hija, Mónica. En algún lugar de este sitio hay una foto de ella. Muy seguramente ya se reencontraron. También tiene 4 nietas, su hijo Simón, con el que también ya se reencontró, y la bisnieta, la única bisnieta hasta ahora, Lucianita. Me detengo a pensar por un momento cómo pudo haber sido ese cuadro, ese encuentro. 4 generaciones en una foto. Mi abuela, papá, su hija Mónica y su nieto Simón. Daría lo que fuera por ver o vivir ese momento. Y pienso en la felicidad que sería volverlos a ver. Y sobre todo, conocer a mi hermana, a quien conocí solo en fotos. Desde que tengo memoria en casa siempre estuvo presente la música.
muchos discos, pero no de los discos actuales, de los de acetato, cassettes, el infantable sonido de las cuerdas de esa guitarra de corte clásico, de madera fina, que siempre sonaba en los tiempos libres de papá y que nunca faltó en los cumpleaños de la casa. Dios le dio la música como estrategia, la cuerda, para anclarnos de por vida a Dios, a la iglesia, a la tarima, de donde no nos hemos apartado, donde conocimos a nuestras esposas y donde también veía a sus nietos crecer. Papá no fue un hombre perfecto, tenía sus defectos y cometió errores. Y sería un error también decir que no tenía grandes cualidades. Tal vez la más importante era no perder de vista su objetivo, llevar su barco, su familia, al viaje más importante, el de la salvación. A la guitarra se fueron sumando otros instrumentos. Apareció un tiple, flautas, quenas, tambores, etc., con las que fuimos acercándonos y enamorándonos de la música. Tardaron unos años para que el pastor Denger ya lo acompañara a tocar algunas canciones típicas colombianas. Y así empezaría un gusto por la música que fue permeando poco a poco también el corazón de Anderson. Y bueno, terminó siendo su profesión. Y bueno, finalmente algo tardío, pero pues también me alcanzó. En esa época tenía más oído un ojo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Pasó mucho tiempo para entender que ese gusto y habilidades eran un don, un regalo de parte de Dios para nosotros a través de papá. Paralelo al buen ejemplo y costumbres en casa, siempre recuerdo asistir a la escuela dominical desde que tengo memoria y estar participando activamente y preparando por semanas, meses, los especiales y las obras de teatro de Navidad y Año Nuevo de la iglesia. Estoy convencido de que no fue casualidad que nos tocara vivir también la evolución de la música en la iglesia, donde se pasó de la típica guitarra acústica y el acordeón de las iglesias de la época a la llegada de los instrumentos modernos, la guitarra eléctrica, la batería, los teclados y ese boom de la alabanza y de la adoración. Los primeros congresos de alabanza de Marcos Witt. Y wow, bueno, Dios haciendo de las suyas y preparando el camino. Con el patrocinio de papá tuvimos nuestro primer grupo, nuestro propio grupo de música andina. Recuerdo muchos ensayos, muchas reuniones familiares donde no podía faltar los toques, las invitaciones, algunos viajes, muchos momentos felices alrededor de la música. Papá lo disfrutaba mucho y era feliz comprando y manteniendo los instrumentos al día. Comprando también los últimos cassettes de los grupos de música andina de la época para actualizar el repertorio. Mi sueño de pelado era ser como Rudy Rodríguez, el saxofonista de Marcos Witt, que recientemente y casualmente murió hace poco. El instrumento que me dio por escoger no era muy común y no precisamente uno de los más accesibles. Y papá no iba a comprármelo, pues costaba algo más de lo que costaba el semestre de la universidad para la época. Me demoré en cumplir el sueño, pero lo logré, gracias a papá, porque sembró a temprana edad esa semilla de la música y del temor a Dios. Han sido muchos años anclados a la tarima, cercanos al púlpito, en medio de consolas, cables, micrófonos, a la alabanza, a la adoración.
Gracias, papá. Gracias a papá que creyó en la ruta que Dios le trazó para un viaje que termina para él, pero que continúa para los tripulantes del barco, que ahora son capitanes de su propia nave. Tengo que confesar que con todo este último proceso de papá en el hospital, me sentí muy raro a veces. Por un lado, no sentí miedo de acompañarlo, de asistirlo en medio de esta pandemia, de tanto riesgo, de tanto enfermo de COVID y de la misma muerte a la que siempre le ha tenido mucho miedo. Pero ahora veo con otros ojos. Por otro lado, al otro día de la muerte de papá, tuve que preguntarle a mi esposa si era normal lo que estaba sintiendo, aunque sentía un fuerte y profundo dolor, obviamente por la pérdida y por la ausencia de él, pero extrañamente feliz, y una extraña felicidad que hacía que ese dolor se volviera muy pequeño, y una tranquilidad, esa tranquilidad de saber con toda certeza que nos volveremos a ver algún día, que cumplió su sueño de llevar el barco donde se comprometió a llevarlo, de una manera sencilla y humilde. Para terminar, quisiera recordar sus palabras antes de que su situación empezara a agravarse y que en su momento nos parecieron algo precipitadas. Y como no era el momento de expresarlas porque teníamos la esperanza de que Dios lo iba a levantar, que se iba a recuperar y que todavía nos quedaban muchas cosas por hacer. Bueno, la voluntad de Dios era otra. Y eso que nos escribió terminó siendo su despedida. Estas fueron sus palabras. Sé que cuando el libro de la vida se cierre y mis ojos dejen de parpadear, mi corazón de palpitar, mis hijos serán el capítulo más bello de mi vida. Tengo muchas cosas hermosas, pero la más bella y valiosa es Dios y mi esposa, mi familia, mis hijos. Son la historia más linda que Dios escribió en mi vida. Lo más valioso no es lo que tenemos, sino a quién tenemos. Sin mis hijos mi casa estaría limpia y mi billetera llena, pero mi corazón triste y vacío. Ellos son la razón por la cual luché y me hice más fuerte, pero siguen siendo mi debilidad. Soy tu papá y eso es para siempre, como el gran amor que yo siento por ustedes. Por un hijo lloramos, reímos, movemos el mundo y hasta damos la vida por él, porque un hijo es uno de los seres que amamos más que a nuestra propia existencia. Que me falte todo, menos el amor de Dios y el amor de mis hijos. Sin ellos mi vida no tendría ningún sentido. Llegará el día en que habrá silencio en mi casa. Todo estará limpio y ordenado. Estarás en calma y en silencio y sin preocupaciones. Mientras tanto, disfruta de tus hijos, porque lo que ahora vives no volverá nunca jamás. Los amo con todo mi corazón. Así termina la historia de un hombre, Luis Jairo Buitrago, Papao, quien creyó que un ancla es suficiente. Ahora quiero invitar a mi hija, quien recientemente escribió una poesía, una tarea pues, del colegio, y ella decidió escribir sobre su abuelo. Mi abuelo fue lindo y fuerte, con una barba grande y una sonrisa que le salía de repente, con ojos verdes esmeralda y un pelo blanco como la nieve. Fue alto, responsable, cariñoso y muy bondadoso como se debe. Solo me queda de ti tu recuerdo, de las tardes de juego donde yo casi nunca pierdo. Espero volverte a ver
algún día. Así volver a reír, jugar y compartir muchas alegrías. Ayúdame, Señor, a soportar las pruebas, porque hay momentos que siento desmayar y solo tú, Señor, con tu poder me llevas a seguir mi carrera triunfante hasta el final. Mi corazón te alaba, Señor, y te venera. Permíteme vivir siempre en tu libertad, cantando las gloriosas victorias que me dieras, por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad. En este mundo incierto eres mi proveedora, en este mundo malo tú eres mi sostén. Permíteme, Señor, servirte hasta que vengas a levantar mi alma para mi eterno bien. Mi corazón te alaba, Señor, y te venera. Permíteme vivir siempre en tu libertad, cantando las gloriosas victorias que me dieras, por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor, que aunque el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, y aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren y le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, y aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme
siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma al quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie y aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Bien, ha sido un privilegio poder compartir tantas experiencias, tantas cosas tan hermosas al lado de un hombre que nos enseñó tanto. Y sé que a quienes están a la distancia también les viene a la memoria muchas cosas hermosas que vivieron con él. Quisiera que oráramos al Señor y pidamos que nos hable en esta hora a través de su palabra y que nos permita reflexionar, aunque ya lo hemos hecho de una u otra manera a través de lo que mis hermanos también han compartido, y que sea este el momento y la oportunidad también para reconocer que nada en la vida es posible si no es por Cristo Jesús. Así que oremos. Padre, agradecemos en esta hora de la tarde, Señor, en este lugar precioso que es marco de este homenaje póstumo a quien en vida se llamó Luis Jairo Buitrago, papá, esposo, abuelo, y un hombre que a carta cabal vivió conforme a lo que el Señor pidió. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este ambiente hermoso, Señor, en el cual nos permites disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias. Amén. Cuando una persona buena parte a la eternidad, de manera prematura queda una pregunta: ¿por qué murió tan pronto? En el caso de mi padre, su respeto al Señor era evidente. Su estado físico y de salud admirable y su deseo de vivir y cuidado permanente. Mientras muchos menos cuidadosos, con menos disciplina y sobre todo sin temor de Dios, tienen una larga vida en esta tierra, hay quienes, queriendo vivir mucho más, parten a la eternidad. Aquel que ha entregado su vida a Cristo claramente es justificado y santificado, y a pesar de ir prematuramente va con seguridad a la presencia del Señor. Pero otra vez, ¿por qué mueren tan pronto algunos de los que Dios ha declarado justos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo? Pareciera que esa pregunta no tiene respuesta. Sin embargo, al ir a la palabra encontramos que sí hay una respuesta, y quisiera invitarles a los presentes y también a quienes están a la distancia para que vayan por favor a Isaías capítulo 57. Si usted tiene una Biblia o en su dispositivo tiene una Biblia, por favor busque y vamos a leer lo que nos dice el profeta Isaías.
700 años antes de Cristo, en respuesta a esta pregunta que tal vez nos hemos hecho, muchos en algún momento al enfrentar una situación semejante. Isaías 57, verso 1 y 2, dice en la versión Reina Valera: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán de sus hechos todos los que andan delante de Dios. Y quisiera hablar en estos breves minutos bajo el título Estado bienaventurado de los justos. Estado bienaventurado de los justos. Los que partieron, los que van a una eternidad con Cristo, son bienaventurados. Es decir, felices, dichosos, plenos. En el contexto en el que Isaías escribe, hay que recordar que los hebreos, o a los hebreos, se les dio la expectativa de una larga vida acompañada de justicia. Por ejemplo, en Éxodo 20:12 se dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero otro texto que habla de esa larga expectativa de vida que Dios prometió a su pueblo, los judíos, está en Primera de Reyes, capítulo 3:14, donde dice: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo te alargaré tus días. Un texto más, Salmo 91, nos habla en su primera línea diciendo de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el que ha hecho de Dios su habitación. Sin embargo, en el verso 16 dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Un texto más, Proverbios 3, dice en el verso 1: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Así que en la Biblia encontramos un sinnúmero de promesas para aquellos que son fieles a Dios, que aman a Dios, que obedecen a su palabra. Pero hubo algunas excepciones a la regla. En razón a algunos perseguidores inicuos como Acab, Jezabel, Atalía y Manasés, del cual se registra en Segunda de Reyes capítulo 24, 3 y 4, donde dice que Manasés derramó sangre inocente. Es decir, que a pesar de que eran pueblo de Dios, hijos de Dios, tuvieron que sufrir a manos de personajes que acabaron de manera prematura con sus vidas. Dios permitió que muchos justos en la antigüedad partieran por muerte natural o por muerte violenta en algunos casos, antes de que envejecieran. Salomón escribió, estando ya en su edad madura, en el capítulo 7, el verso 15, diciendo: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Y también en el capítulo 8, verso 14 del mismo libro de Eclesiastés dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Es decir, digo que esto también es sin sentido, no tiene sentido. En el momento puntual que escribe Isaías, llama la atención que
aquellos que no han tenido en cuenta este fenómeno entienden una realidad para su tiempo, y incluso ahora nosotros, pasados muchos años, podemos entender también lo que él escribe. El justo perece, dice Isaías, implica una muerte prematura. Son tomados de la tierra antes del tiempo natural. Reina Valera dice, de delante de la aflicción es quitado el justo. Nueva Biblia Viva dice, Dios los aleja de los malos días que vendrán. Nueva Traducción Viviente dice, Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Y Palabra de Dios para Todos dice, para evitar que sean víctimas de la maldad. Librados del mal. En el caso de las gentes del tiempo de Isaías, era la destrucción de Jerusalén. Muchos murieron previo a ese acontecimiento nefasto que traería tristeza y luto a muchos. Dios hablaba a Isaías para aquellas familias que estaban enfrentando la partida de un ser querido de manera prematura, y les estaba diciendo, Dios libra a este justo porque lo está guardando del mal que vendrá. Ahora, aplicado a nosotros, estamos abocados a un mal que se cierne sobre este planeta, y es la aparición de un inicuo llamado el Anticristo, que vendrá para traer un caos sin precedentes a la humanidad. Y la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Reinar con el Anticristo por 7 años o reinar con Cristo por toda la eternidad? Tal vez, aplicado ese texto a nuestro contexto, podríamos decir que el justo perece porque Dios está librando a esos que de manera prematura van a la eternidad para que no vean el mal que vendrá. El siguiente verso dice, entrará en paz, descansarán en sus lechos. Nueva Biblia Viva dice, los justos que mueren descansarán en paz. Nueva Traducción Viviente dice, descansarán en paz cuando mueran. Los que andan modestamente entrarán a disfrutar de la paz y descansarán en sus lechos. Además de ser librados del mal, la Biblia dice que descansarán en paz. Cuando yo meditaba en este texto, pensaba que esa frase hoy por hoy se acuña para toda persona que va a la eternidad. Pero pensaba por un momento, ¿será que un reo que sabe que ha hecho mal y está próximo a ser ajusticiado y condenado podrá estar en paz? ¿Será que un homicida, un parricida, alguien que ha desobedecido a Dios, que ha hecho lo malo delante de Dios, la noche previa podrá estar en paz, podrá dormir siquiera? Así que la frase está acuñada, pero realmente no corresponde a la realidad, porque quien realmente puede descansar en paz, según lo que nos dice Isaías, es el justo, aquel que ha sido justificado y ahora entendemos a través de Cristo. Así que el estado bendito de los justos, de los que parten, bienaventurados, felices, plenos, porque son librados del mal y descansan verdaderamente en paz. Ahora, los que permanecen, dice este texto de Isaías, no hay quien piense en ello. Reina Valera contemporánea traduce, no hay quien lo tome a pecho. La Biblia de las Américas dice, no hay quien se preocupe. El luto no es muy largo, ni deprimente, ni insoportable, ni inconsolable para aquellos que son justificados y que permanecen divisando cómo alguien va a la eternidad. Miqueas, profeta, también escribió en el capítulo 7, verso 2.
Leo en Nueva Traducción Viviente: la gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos, les tienden trampas hasta a sus propios hermanos. El profeta Miqueas también advierte que llegará un tiempo en el que la tierra estará llena no de justos, porque los justos seremos levantados de esta tierra. Por eso Isaías dice que el justo que permanece no se preocupa, tiene tranquilidad, tiene sosiego, tiene calma. Los justos que permanecemos en esta tierra sabemos que el que partió ha dejado un entorno injusto, corrupto, depravado, maligno, y está libre del mal y en paz y descanso. Y por eso estamos tranquilos, sosegados, con calma. Pero la otra parte de lo que habla Isaías para los que permanecen dice así: no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Nueva Traducción Viviente: parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Nueva Biblia Viva: nadie pareciera darse cuenta que Dios los aleja de los malos días que vendrán. Significa que los justos que permanecen, que son tan pocos frente a los malignos, tienen comprensión del estado de los que partieron y de la situación terrible que se avecina. Hay mucha gente que vive en esta tierra sin darse cuenta, sin comprender la magnitud de lo que sucede y de lo que vendrá en adelante, que no será nada mejor. El justo que permanece no solamente no se preocupa, sino que tiene comprensión, tiene seguridad, tiene confianza. Los que partieron son bienaventurados porque son librados del mal y descansan en paz. Pero los que permanecen confiados y seguros porque comprenden el estado del que partió y la situación terrible que vendrá. La verdad, frente a todo lo que estamos viviendo en el tiempo presente, hay gran incertidumbre. Y no sé si usted que está a la distancia sea el próximo, o tal vez yo, o tal vez alguno de los presentes. Pero lo cierto es que el justo tiene una bendición especial de parte de Dios. Si parte, lo hace con alegría, porque es librado del mal y tiene un verdadero descanso en paz. Y el que queda está confiado, está seguro, aunque sabe que lo que viene es difícil. ¿Sabe? Mis hermanos han hablado palabras muy hermosas y muy atinadas respecto de papá. Y para terminar, yo quisiera también expresar algo que escribí y que habla de él. Lo llamé Oda a Papao. De origen muy campesino, su padre un día lo dejó y de niño en las montañas, huyendo la vida, enfrentó a Isabel, su madre amada. En vida siempre honró y por gracia y misericordia Jesucristo conoció. Un hogar es lo que anhelo, a Dios así le pidió. Y con Fanny ese lindo sueño al fin que se realizó. Niño y niña les nacieron, pero solo uno quedó. Y por soberano designio, Dios 2 varones más les dio. Años de buena vida, mi padre feliz vivió. Años que devolvieron lo que continuamente sembró. Orden y disciplina, sus días siempre nutrió. Con fidelidad y esfuerzo, a sus hijos bien enseñó. Mi padre un gran caballero en las filas del Señor. Mi padre fiel escudero del hogar que conformó. Oh Padre eterno, agradezco por el amor que sembró.
Gracias por darme un padre que a Cristo me modeló. Oremos al Señor y demos gracias por esa esperanza maravillosa. Usted también puede ser justificado por Cristo, no por obras. Si te acercas a Cristo, puedes ser también no solo justificado, sino además santificado para poder estar junto con Él un día en la presencia del Señor. Ahí donde estás y nosotros aquí presentes, demos gracias al Señor por la vida de este hombre que, como bien dijo mi hermano al comienzo, muchos le decían don Luis, don Jairo, Jairito y los más cercanos, Papayo, Papá. Pongámonos en pie, por favor, y oremos y demos gracias a nuestro amado Señor y Salvador por 75 años de vida bien vividos, por 75 años que honraron al Señor y que, como bien diría Edwin, hizo posible que su familia pudiese ir en esa barca al puerto más seguro que se llama Cristo Jesús. Padre, agradecemos en esta hora este precioso tiempo, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que han permitido, Señor, que podamos estar en este lugar. Por la vida del dueto, Señor. Pero por sobre todo, Dios, por la vida, Señor, de esta familia, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho entre nosotros. Gracias por lo que sigues haciendo y lo que harás. No somos perfectos, al igual que papá tampoco lo era. Señor, y vamos en un proceso en el que tú nos llevas. Permite que el día en el que podamos, Señor, también ir a tu presencia, Señor, hacerlo en paz. Hacerlo, Señor, sabiendo que en tu soberanía eres tú quien decide, porque nosotros no sabemos, Señor, lo que vendrá adelante. Gracias. Gracias, Señor, por estos jóvenes, Señor, que hacen parte de este equipo técnico también, que han estado ayudándonos en este proceso, por cada familiar que a la distancia oró con nosotros mientras estábamos en medio de angustias, por cada uno de los que a la distancia nos envió mensajes de apoyo, de aliento, de ánimo. Gracias, gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que ha estado allí a nuestro lado. Señor, todo eso tú lo has permitido, porque sabes que no es fácil, pero, Señor, siempre extiendes tu misericordia, Señor, de una u otra manera a través de los que nos rodean. Honramos tu nombre, Señor, exaltamos tu grandeza y reconocemos que tú eres Dios, que eres soberano en el cielo y en la tierra. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea por siempre Jehová bendito. Alabamos tu nombre y te damos gracias. Es algo que es un poco complicado, pero no difícil cuando uno tiene la fe puesta en Dios primeramente y en lo que nos enseña a través de la Biblia, que es a ser responsables con nosotros mismos y la responsabilidad también con la familia.